Un elemento importante en los seres vivos es el carbono. En este video te voy a contar algunos aspectos de este elemento y del que todos estamos formados. Comencemos. El esqueleto del carbono. El carbono tiene la facultad de formar 4 enlaces. Las moléculas a base de carbono se conocen como moléculas orgánicas. Un ejemplo de una molécula orgánica sencilla es el metano, que está compuesto por un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. También se pueden formar cadenas largas de átomos de carbono unidos a otro átomo de carbono también, formando anillos o ramificaciones. Grupos funcionales. Las moléculas orgánicas siempre tendrán átomos de hidrógeno unidos a los átomos de carbono, pero en algunos enlaces tienen otros átomos o grupos de átomos formando lo que se llama grupos funcionales. Un grupo funcional es un pequeño grupo molecular unido al carbono y que es diferente al hidrógeno. En la siguiente imagen se puede observar los diferentes grupos funcionales. Se le llama así porque tienen poder reactivo con otras moléculas, a diferencia de las cadenas de carbono e hidrógeno que no poseen esa facultad de reaccionar así de fácil. Enlaces de carbono. Los átomos de carbono pueden formar hasta 4 enlaces. Sin embargo, hay ocasiones en que en vez de formar un enlace, forman 2 y hasta 3 enlaces con otros átomos. Observa esta molécula que tiene doble enlace y esta otra tiene triple enlace. No solamente lo pueden formar con otro átomo de carbono, sino también con otros átomos. Por ejemplo, donde hay un doble enlace con un átomo de oxígeno, ya que el oxígeno puede formar hasta 2 enlaces. Cuando hay doble enlace de un átomo de carbono con otro, se forma lo que se llama isomería cis-trans. Fíjate en esta imagen con isomería cis y esta otra imagen con isomería trans. ¿Qué diferencia ves? Si ves que en el cis estas dos cadenas están del mismo lado, mientras que en la trans está en lados opuestos. Esta pequeña diferencia en las moléculas orgánicas hace una gran diferencia en su funcionalidad. Un ejemplo son las grasas con cadena de isomería trans. Son dañinas para nuestra salud, a diferencia de las que poseen isomería cis. Modelado de compuestos orgánicos. Supongo que has visto estas imágenes. Esta forma de verlo es para facilitar a la vista la conformación de la estructura de las moléculas. En esta imagen vemos un modelo de moléculas en donde se representan sus diferentes átomos con su símbolo de la tabla periódica. En este otro observamos solo líneas y algunas letras con el símbolo de la tabla periódica. Estas líneas son los enlaces y el quiebre aquí significa que es el átomo de carbono. En cada quiebre y los extremos hay un átomo de carbono. Ejemplo, esta es una molécula de butano. Si recalco los átomos del carbono, contamos 4 átomos de carbono. Los átomos de hidrógeno no se presentan, pues se omiten, ya que si vemos este átomo de carbono en el extremo, está enlazado con otro átomo de carbono. Por lo tanto, se omite que los otros 3 enlaces están llenos con átomos de hidrógeno. Mientras que lo que está en el medio, al tener 2 enlaces con otros 2 átomos de carbono, sus otros 2 enlaces están llenos de átomos de hidrógeno. Observen. Por supuesto que si hay otros átomos diferentes a carbono o hidrógeno, se colocan sus letras como esta representación. Hay otros modelos como este que es el de bola y este otro más condensado. También están los de cinta. Esta es más bien no tanto para ver los enlaces, sino su estructura tridimensional, como en las moléculas de proteínas o la molécula de ADN. Y eso es todo. Hasta la próxima. Suscríbete y dale un like. Hasta pronto.